imaginar. Está con nosotros Pedro Cateriano, que de Alan García sabe y sabe mucho y ha escrito mucho además. ¿Cómo le va, doctor Cateriano? Buenas noches, Jaime. Encantado de estar. Y en esa línea, en su programa. O en ese conocimiento, muchas gracias, en ese conocimiento, digamos, en esa expertise, en la literatura que abunda y que usted ha publicado en torno a García, esto sí le puede haber sorprendido, digamos. Usted ha sido muy prolijo en cuanto a investigaciones, casos de corrupción, desfalcos, etcétera, etcétera, en el primer y en el segundo gobierno, pero que García haya pretendido acabar con la vida de Domingo Pérez, ¿le sorprendió? A ver, si uno coteja la versión que publicó IDL Reporteros con el material fílmico, uno se pregunta por qué el malogrado líder aprista bajó las escaleras e hizo notar el revólver que tenía y luego subió. ¿Para qué bajó con el revólver? Y además no hizo la exhibición, pero la cámara logró filmar ese detalle. Entonces, bueno, ya es entrar también al terreno de la especulación, pero de todas maneras sí es una información que además tengo entendido está corroborada por otras 2 personas. Entonces habrá que esperar el final de las investigaciones, aunque ya en el caso del señor García la acción penal la ha extinguido. Así es, ahora lo que queda es el proceso de dominio, ¿no? Concretamente sobre los bienes. Y esta agitación, digamos, de WhatsApps, de comunicaciones, ¿la vincula usted a este proceso de dominio? ¿Hay una preocupación respecto a los bienes adquiridos por García? Bueno, es que al final, si uno hace la evaluación de todo lo que han venido diciendo los propios personajes cercanos al fallecido líder aprista, no calzan las cosas. A ver, cuando se dice que se presionó al expresidente García, pero la mitad de su familia y la mayor parte de sus amigos ya habían sido notificados por él mismo que iba a tomar esa determinación. Es más, dramáticamente una de sus hijas ha señalado que no sintió tanto dolor, creo que ha sido o no le afectó tanto el hecho porque ya su padre le había anunciado el suicidio. Entonces, todo este teatro que se montó respecto a que, bueno, el señor González Posada llegó temerariamente a acusarme a mí y al señor Gorriti de haber sido uno de los causantes de ese dramático incidente. Vemos que eso no calza con los propios, es decir, no hay concordancia con los propios testimonios que han ido dando a conocer los propios personajes cercanos al expresidente García. Ahora, parece una historia de novela, el pasado y el presente, y me refiero a lo que se ha conocido en estos últimos días en torno a Luciana León, y uno dice, caramba, sí, pues Rómulo León también estuvo implicado en casos de corrupción en el gobierno aprista, en el primero, que usted conoce muy bien además, hablando con Mijael Garrido Leca, hijo de Hernán Garrido Leca, parece una sucesión de malas costumbres. Algunos chats ahí los tenemos para repasarlos en la entrevista y están en la pantalla, ¿no? El de Mijael Garrido Leca, cuando él le dice que nadie va a jalar más que él bancariza, y que Luciana le dice, no bancarices, pero Abanto me ha dicho, y ella le dice, discrepo de ello, pero ya nos reunimos, tranquilo. ¿Qué se desprende de este diálogo en el que uno dice, ayer me levanté 100.000 soles, y ella le contesta que todo por efectivo y que busque al primo, a los amigos del colegio, 10 o más? ¿Qué diálogo es este para usted? A ver, en primer lugar, yo no le deseo naturalmente el mal a nadie, pero estos diálogos la complican gravísimamente a la señora León, tal como lo han manifestado, creo, la casi totalidad de abogados penalistas que han sido consultados respecto a este intercambio de mensajes por escrito.
De otro lado, yo he sido víctima de la señora León y pensaba, ¿no? ¿Cuánto daño y cuánto mal le ha hecho esta señora a oficiales inocentes de la Fuerza Aérea y del Ejército del Perú, que solo por el hecho de haber trabajado conmigo tuvieron que pasar por un maltrato en la Comisión de Defensa, por una vejación de sus derechos constitucionales y personales, y luego, vulnerando los derechos constitucionales elementales, pasaron los casos, por supuesto, sin reconocer las auditorías de la Contraloría General de la República, ni los dictámenes que se habían efectuado, porque hay que decir que en los procesos realizados no hubo impugnación de empresas, de gobiernos, que generalmente son los actores que cuando hay esta clase de procedimientos impugnan. Acá no, lo que permanentemente hubo fueron acusaciones de fujimoristas y apristas. Y cuando esto llegó a la Fiscalía, se archivaron los casos. Entonces, decía, de otro lado, la señora León a mí me levantó el secreto de las comunicaciones y el anuncio lo hizo con bombos y platillos. Luego, cuando culminó sus indagaciones, y también no solo la comisión de la señora León, también la de estos dos egregios personajes ya apellidados Becerril y Mulder, yo pedí públicamente que dieran a conocer los resultados de esas indagaciones, si habían encontrado, y nunca lo encontrarán, textos o mensajes o correos electrónicos con el lenguaje gangsteril de esta señora. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque las vueltas creo de la vida. Todos aquellos personajes que en estos últimos años me han acusado, me han perseguido políticamente en el Parlamento, ¿cómo están terminando? Pero cree que, de acuerdo a las evidencias, tal como están siendo expuestas, tal como se van conociendo, tal como se van arrumando, la señora León tiene un destino que más se acerca a la prisión que a la libertad. Es decir, estamos hablando de una situación ya legalmente grave. No conozco el expediente ni la documentación que sustentan las pero voy hasta los intocables ediles, los tamalitos y todo esto, ¿no? Creo que son gravísimas. Pero los antecedentes, esos departamentos que se compró en Barranco, muestran signos exteriores de riqueza que no se justifican o no se justificaban cuando tenía el sueldo de congresista. Y lo que uno se pregunta es si la señora León actuaba así como parlamentaria en oposición, ¿qué habrá hecho como congresista de gobierno? En ese festival de la corrupción que fue el segundo gobierno de Alan García. Y esa también será tarea del fiscal, porque conforme se tenga que profundizar con la investigación, seguramente aparecerán más cosas. Ahora, vamos un poco más a la actualidad y vamos a mirar también otros casos. El de Ollanta Humala y Nadine Heredia, por ejemplo, ¿no? El control de acusación que está en este momento en curso, según el fiscal Germán Juárez, termina en abril. El fiscal Germán Juárez es parte también del equipo especial de Rafael Vela. La otra fiscal, Giovanna Mori, también del equipo especial, incluye en una red de funcionarios que operó para Odebrecht, para darle a Odebrecht el gasoducto, incluye al exministro Castilla, al ex titular de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, por presuntamente encaminar el proyecto, como le decía, en favor de Odebrecht durante el gobierno humalista. Usted ha trabajado con varios de ellos como jefe de gabinete. ¿Qué sensación le deja esto? A ver, como ministro de Defensa yo no participé obviamente en el proceso del gasoducto. El trabajo que realizó el ministro Castilla en un contexto complejo fue beneficioso para el país. Son tanto Miguel Castilla, Milton Fonjes, Rosa María Ortiz,
personas por las cuales tengo respeto. Ahora, en el caso específico de esta acusación, se les indica, creo, sin sustento legal, que formarían parte de una organización criminal porque llevaron a cabo sesiones de proinversión virtuales. Y la directiva de proinversión lo permite, es decir, las normas posibilitan esa clase de reuniones. Y ya se ha aclarado que desde el año 2009, es decir, desde el gobierno de Alan García, esta clase de reuniones se llevaban a cabo. El problema es el desenlace, ¿no? Claro, bueno, pero si se parte de algo que no tiene una consistencia jurídica y se dice que eso no tenía base legal, creo que ahí, en ese punto, no hay una consistencia. Ahora, respecto del caso de los esposos Humala en general, yo creo que el gran problema que ellos tienen es el de credibilidad. Y esto desde que negaron las contribuciones para su campaña. Luego el hecho de que se reconocieran las agendas, luego se negara la letra, eso ha sumado. Pero lo más delicado es la acusación que han recibido en el caso del Club de la Construcción, de una persona cercana al presidente, como fue un compañero en la Escuela Militar de Chorrillos, y luego de un exministro, como es Carlos Paredes. Y yo creo que en este caso sí se justifica una profunda investigación y creo que ellos también la han solicitado. ¿Cree usted que, de acuerdo a las evidencias, que también son rumas en el caso de Humala y Heredia, ameritan una acusación y que el camino o el destino que les espera es también, digamos, en contra? Yo no conozco tampoco el expediente, los documentos que sustentan, a diferencia de otros casos, como por ejemplo el de Toledo o el de Alan García, la versión de los colaboradores eficaces, por ejemplo el caso de Atala, está sustentado con la cuenta en Andorra, con el retiro de las transferencias, con los depósitos, con el testimonio del gerente del Banco de Andorra, y en el caso de Alejandro Toledo, con la colaboración eficaz de Maiman, con los pagos de Odebrecht que también han sido entregados a la Fiscalía, las transferencias de dinero a Inglaterra, Costa Rica y luego el ingreso acá. Creo que el caso de Toledo es más consolidado. Y es que, ¿por qué sostengo esto? Porque el dicho de un colaborador eficaz tiene que ser corroborado. Y en el punto de, si comparamos, por ejemplo, los casos de Kuczynski y de Humala con los de el fallecido líder aprista y Alejandro Toledo, creo que hay diferencias hasta ahora. Pero si para usted la acusación tiene validez, es decir, lo que tiene que pasar con los Humala es que tienen que enfrentar un juicio. Es sumamente grave y las investigaciones tienen que profundizarse. Y esto no quiere decir que, como mis adversarios señalan, que es marcar distancia. No, esto es estar sometido a un Estado de Derecho. En un Estado de Derecho se tiene que respetar la Constitución y la ley. No se puede encubrir a nadie. Y por esa razón, no lo digo con comodidad, ni mucho menos, pero sí exijo que así como se le debe investigar a profundidad, tienen que garantizarse también el debido proceso y el derecho de defensa. Ya vienen más adelante Daniel Olivares, que es congresista del Partido Morado, congresista electo, y más adelante la ministra Gloria Montenegro. Aprovecho las del estribo, doctor Cateriano. Esta situación que envuelve a dos ministros, dos de varios en realidad, ¿no? Ahora están Rocío Barrios y Carlos Lozada en una investigación en torno a unos dineros que supuestamente no se gastaron como se debiera. ¿Cree usted que hay gente que ya en la tribuna pide que ambos ministros renuncien? ¿Para usted deben renunciar o las explicaciones que han dado son suficientes? Yo lo que creo, y como ya ha quedado demostrado, es que los problemas económicos del país
y la inestabilidad política no se solucionan vacando presidentes ni cambiando ministros. Acá hay un modelo económico que hay que perfeccionar. Sabemos lo que no podemos hacer. No podemos repetir la experiencia velasquista. Quitar para distribuir y confiscar. Tampoco debemos repetir la experiencia del primer gobierno de Alan García, demagógicamente imprimir billetes y repartir el dinero. Pero tampoco vivimos el mundo perfecto. Por ejemplo, no puede ser posible que en un país como el nuestro más de 10 millones de personas no tengan acceso al agua potable. Eso es violar los derechos humanos de 10 millones de personas. Y eso es inaceptable en un sistema democrático. Y por prejuicios ideológicos y políticos no se debaten esos temas. Se acusa de que cualquiera que toca el tema de Sedapal que está amenazando una privatización. Y yo me pregunto, ¿cómo se hace el reparto de agua de Sedapal? Un camión sale de la planta y paga 7 soles, 9 soles, no sé. Hasta llega más al pueblo joven y cobra 40. ¿Quién fiscaliza eso? Nadie. ¿Cómo se supervisa? El otro tema, el de la minería y el petróleo. El Perú no se puede dar el lujo de paralizar la inversión minera y petrolera. Pero tenemos que establecer un sistema en el cual primero se genere riqueza, pero que esa riqueza no sea concentrada por unos pocos, por unos empresarios. Por esa razón, desde la campaña presidencial de Mario Vargas Llosa, yo he sido un convencido del capitalismo popular, que los trabajadores o los habitantes de las zonas de influencia en las minas puedan acceder al accionariado de las empresas. El Estado, en lugar de dilapidar, Jaime, ¿sabe cuánto tenemos en concepto de canon minero sin gastar en los bancos de los gobiernos municipales y regionales? 15.000 millones de soles. Eso es una vergüenza. Entonces, eso no puede ocurrir. Y yo confío que este nuevo Congreso, en lugar de obstruir y detener, discuta estos grandes temas, que deben ser los temas para debatir en la campaña electoral. Muy bien, doctor Pedro Cateriano, le deja la pelota picando a Daniel Olivares, congresista electo del Partido Morado, con quien vamos a hablar precisamente de los retos del nuevo Congreso. Gracias por venir. Gracias. Hasta una próxima oportunidad. Lo anunciado, viene Daniel Olivares y luego viene la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, para hablar de estos casos tan perturbadores y aterradores, el de Independencia, el de Ica, el de Cajamarca. Nada está dicho.